Muy bien, el pasado fin de semana la Procuraduría General de la República puso en marcha la Operación Calamar. En esta operación se apresaron varios funcionarios del pasado gobierno del presidente Danilo Medina, entre ellos 3 exministros. Esta situación generó un repudio por parte del Partido de la Liberación Dominicana y cientos de dirigentes que han estado protestando por un proceso justo y con las garantías que ofrecen las leyes dominicanas. Para hablar de todo lo que ha pasado hasta ahora y cuáles son los próximos pasos que daría el PLD, recibimos a José Dantes, miembro del comité político de esta organización y además funge como consultor jurídico. El título es otro, José, ¿verdad que sí? Titular de la dirección jurídica, ¿no? Correcto. Secretario de Asuntos Jurídicos. Jurídico, exacto. Ahí está la corrección. Bienvenido. Un placer tenerte nuevamente. Muchísimas gracias. Y para mí es más que un placer estar con ustedes dos, con Miraldo y contigo, Roberto. Gracias. Bueno, creo que el partido ha fijado su posición en torno a esto. Ayer te vimos acudir al Palacio de Justicia de Ciudad Nuevo para ver a tus compañeros de partido y compañeros del comité político. 3 miembros del comité político, uno de ellos además candidato presidencial del partido. ¿Qué pudiste conversar con ellos? Sí, son 2 miembros en este caso. Exacto, 2 miembros. Mira, pude verlos a casi todos. Hubo unos cuantos que no pude verlos porque no se encontraban en disposición cuando fui. Pero lo cierto es que a los que vi, lo vi con buen estado de ánimo, con un espíritu fuerte. Y yo te pudiera realmente expresar que siento que ellos están listos para hacer frente a lo que este Ministerio Público les quiere imputar. Porque recordemos que esto es una teoría de un caso que va a tener que ser demostrada en los tribunales. Y como hemos dicho nosotros, la discusión sobre la inocencia o la culpabilidad de todos ellos o de cualquier persona es en los tribunales, no es fuera de ella. No es en los medios no es en los medios ni en las redes sociales. O sea, que ya se determinará en su momento si realmente los hechos ocurrieron, como dice este Ministerio Público, que ocurrieron. Ya. En cuanto a la solicitud de la coerción, digo esto porque el Ministerio Público, y lo digo porque lo he reiterado en varias ocasiones con todos los expedientes que se han ido abriendo en materia de persecución a la corrupción, a veces se ha vendido la idea que el conocimiento de la coerción es la condena, y eso ha creado una mala percepción en la población que al final se ha revertido en contra de los procesos que ha implementado el propio Ministerio Público, porque por un lado hay una presión injusta hacia los jueces que conocen el caso, porque dicen, bueno, si el Ministerio Público está pidiendo 18 meses, ¿para qué yo me voy a enfrentar a la opinión pública? Voy a darle los 18 meses, todo el mundo está, ya se declaró complejo, y es el facilismo, es el cualquierizar la justicia. Pero para que la gente entienda que estamos en un proceso de coerción, de conocimiento de coerción, ayer la propia magistrada Jenny Berenice decía, bueno, está abundado, sobredimensionado la solicitud de coerción. Estamos hablando de casi 3,000 y pico de páginas, ¿no? Para decir, solamente 2120. 2120. Lo que se está buscando ahora es si la persona está en calidad o está preparada, si no se va a sustraer del proceso para ir a responder a la justicia cuando comience el juicio. Simple y llanamente eso. No hace falta 2,000 y pico. Estamos hablando de unos papelitos. Sin embargo, hay 2,100 de páginas. ¿Qué has podido ver de eso que puede dar un camino de por dónde irá la acusación formal del Ministerio Público a estas personas? Mira, lo cierto es que lamentablemente este Ministerio Público ha trastocado, tergiversado lo que debe ser la finalidad de una audiencia para una medida de coerción. Ese tipo de audiencia, usualmente en todos los otros países, no pasa de 15, 20 minutos, porque lo que se va allí es a conocer si el imputado tiene arraigo suficiente para no sustraerse del proceso, que no representa un peligro de fuga o un peligro para la sociedad. Pero lamentablemente este Ministerio Público ha desvirtuado lo que es eso y lo ha querido convertir en
juicio previo prácticamente. Y por esa razón, entonces se despachan con un documento de miles de páginas, con muchas fotocopias de certificaciones, etcétera, y demás, y con una red, y con un cuento, con una narrativa fáctica que realmente, si bien es cierto que se necesita hacer un relato fáctico, no es menos cierto que para tú poder determinar si esta gente se van a presentar a juicio o no, no hace falta 2.120 páginas. Entonces, pero ya estamos acostumbrados a este ¿Y para qué guión. serían entonces esa cantidad de páginas? Porque lamentablemente nos encontramos en una cultura de que cuando la gente oye de entrada de que el caso tiene tantos miles de páginas, entienden que eso es equivalente a la fortaleza del expediente en términos probatorios, pero nada que ver. Y lo hemos visto en casos anteriores, como el caso 13, por ejemplo. Era otro caso que, para usar los términos de ellos, estaba blindado, estaba con las pruebas contundentes y la estructura y el entramado criminal. Búsquenla, que son las mismas palabras de todos los casos siempre. Y los cambumbos con los que llegan a las 11 y pico de la noche con el aparataje. Finalmente, lo que se necesita es demostrar si los hechos ocurrieron o no. Y en este caso es demostrar si los imputados se van a fugar o no, si son un peligro para la sociedad o no, si obstaculizarían la investigación o no. Y todos muy bien saben que este es un caso que tiene más de 2 años investigándose. Pero ayer se despacha una fiscal de la PEPCA y dice que apenas es que inician las investigaciones. Una contradicción, porque o tienen 2 años en este proceso o apenas se inician las investigaciones. Ahora, aquí lamentablemente nos hemos dado cuenta como partido político que ya esto realmente trasciende lo meramente legal y ha pasado a tomar un ribete político. Y un ribete político por el hecho de que se trata de un caso donde se hace mención del financiamiento a la campaña de una manera no lícita. Sin embargo, ha investigado este Ministerio Público en estos 2 años el financiamiento del narcotráfico a la campaña del PRM. Nosotros tenemos documentación que vamos a presentar en su momento. José, pero si el PLD tiene esa documentación, ¿por qué no procede a someter? Es que lo hemos sometido, lo hicimos en su momento ante la Junta Central Electoral, antes de que fueran candidatos. Y la Junta Central Electoral de ese momento no hizo absolutamente nada. Entonces, para nadie es un secreto que Miguel Gutiérrez, por ejemplo, diputado del PRM, preso en Miami por narcotráfico, dijo el 13 de junio del 20, el compañero Luis Abinader presenta uno de los siguientes datos. En la circunscripción 1, Luis está con un 62%, de lo cual yo me garanticé que con Luis yo me hago responsable del gran triunfo del PRM. Eso es un diputado en Santiago que está en Miami extraditado por narcotráfico. Que, dicho sea, en el informe financiero del Partido Revolucionario Moderno a la Junta Central Electoral, donde está la lista de todas las donaciones que ellos habían recibido, hay 4 que no mencionan quiénes las hace. Y hay una de Santiago de 42.450.000 pesos. Cuando tú atas eso con esto de que él se hace responsable del gran triunfo del PRM en Santiago, pues yo creo que eso son, como dicen los fiscales, y yo fui fiscal, indicios graves, serios, precisos y concordantes que hay que investigar. Entonces, ¿por qué un caso político creemos en este en particular? Porque Gonzalo Castillo nunca fue investigado de una manera formal por este proceso. Nunca fue informado de que se le estaba investigando por este proceso. Nunca fue citado a la Procuraduría. Entonces, lo citan el sábado para una supuesta entrevista de cortesía y lo que hace es que lo dejan preso. Y estando preso en la Procuraduría, quieren ir a su casa a hacer un allanamiento de noche. Hay necesidad de hacer ese show y ese aparataje frente a su familia.
Entonces, yo creo que realmente aquí continuamos viendo a un ministerio público que entiende que los juicios se ganan fuera de los tribunales. Y ya le dieron un palo con el auto de no al lugar en el caso número 13 de la lotería, que de 23 destituciones de este gobierno, solo uno ha sido judicializado. Entonces, ¿esto es un ministerio público objetivo o es un ministerio público selectivo que solamente mira los casos de los exfuncionarios del PLD y que no está viendo los casos de los funcionarios y no todo el PLD, y esto lo digo yo. Todo el PLD. Esto lo digo yo responsablemente. Mira, te escucho y en ocasiones da la sensación de que estamos escuchando el accionar de un ministerio público dirigido por Yanalay Rodríguez, donde se criticó muchísimo ese show mediático, ese aparataje. Parece que como sociedad no hemos aprendido todavía que la justicia tiene que ser sobria y prudente. Es verdad que al dominicano le gusta y ese reclamo de no a la corrupción, fin de la impunidad, lo gritamos muchos, incluida yo, pero yo siento que es que avanzar no es replicar lo que ya criticamos. Exactamente. Y avanzar es rectificar en esas prácticas que se le criticaron a Jean Alain, yo misma, pero ahora las veo y me siento a veces hasta un poco como desamparada. Frustrada. Oye, ¿por qué también, Miralba? La Procuradora General ha dicho en reiteradas ocasiones, en discursos públicos, en su rendición de cuentas, en cartas internas, que hay que respetar el debido proceso. Es cierto, doña Miriam lo ha dicho reiteradas ocasiones. Que la presunción de inocencia no se destruye con una imputación, sino con una sentencia firme. Entonces, usted me puede depositar 2.120 páginas. Esa es su versión de los hechos. Eso no destruye la presunción de inocencia. Ese aparataje de bajarlos con cascos y con armas largas es selectivo también, porque yo le puedo mostrar videos de casos de exfuncionarios del PRM que no los llevaron ni esposados al tribunal, sin cascos. Entonces, lo cierto es que no nos vamos como partido, no nos vamos a dejar distraer por una administración del PRM que va en caída libre, pues el presidente y su gobierno saben que el principal enemigo de la reelección de él es el fracaso de su gestión. Y voy mucho más allá. Alguien que me criticaba hoy en la mañana en uno de los medios, no me importa que me critiquen, yo hablo con documentos. Si Gonzalo Castillo, de acuerdo a la solicitud de medida de coerción que está aquí, los hechos que se le imputan a él, además de lo típico, asociación de malhechores, enriquecimiento ilícito, y meten la ley de lavado de activos, y meten también la parte de la ley de partidos por el supuesto financiamiento ilegal de la campaña. Si Gonzalo Castillo está sometido por financiamiento ilegal de la campaña y por lavado de activos, ¿cuándo vamos a investigar al presidente de la República que recibió dinero de Ángel Locuar, que dicho sea, está procesado en este caso, precisamente también por lavado de activos, y que dice que le entregó decenas y decenas de millones de pesos al hoy presidente? Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Es un ministerio público tuerto, selectivo, subjetivo o es objetivo e independiente? Entonces, por esa razón, nuestro partido reitera que este ministerio público es un instrumento ya al servicio de la reelección del presidente. Y en serio, nuestro partido aspira a una sociedad que avance hacia una efectiva aplicación de justicia, pero sin este tipo de show, sin este tipo de selectividad, sin este tipo de aparatajes. Y es el mismo guión desde el primer caso hasta el último caso, pero con los del PRM no han hecho absolutamente nada. José, en el caso del conocimiento de la coerción será el próximo domingo. Para explicarle un poquito a nuestra audiencia, ¿qué has podido ver en la solicitud de coerción? ¿Hay elementos de peso que obliguen a que los imputados
en este caso sean privados de libertad para continuar la investigación. Siempre hemos dicho en este magazine, a la hora de explicar esta fase del proceso de justicia, que la norma es estar libre. La norma para el ciudadano es la libertad, es lo más preciado que tiene el ser humano. Entonces, cuando usted lo priva de libertad es porque hay algo de peso muy grande que obliga a que lo pongan en una cárcel para que el Ministerio Público haga su investigación. Hay razones para ello, según tu opinión como abogado. Sé que pesa un poco tu condición de político y de militante y de amigo de algunos de los que están allí, pero en tu opinión, ¿hay razones para 18 meses de prisión preventiva? Mira, lo que ocurre es cuando tú ves el Código Procesal Penal y ves la parte de las medidas de coerción, tal y como tú dices, la prisión preventiva es la excepción de la regla. La libertad es la norma. Ahora, ¿en qué casos dice el Código Procesal Penal que se aplicaría la prisión preventiva? En casos muy puntuales, en casos donde el imputado pueda representar un peligro de fuga, en casos donde el imputado pueda representar un peligro para la sociedad, en casos en que la infracción que se le atribuya se condene con pena privativa de libertad. Ahora, ¿qué ocurre? Dice el Código Procesal Penal que es cuando concurran todas estas, o sea, no tiene que haber una, tienen que concurrir las tres, que haya un peligro de fuga, que sea con probabilidad el autor o el cómplice de los hechos, y que la infracción lo que conlleva es una condena de pena privativa de libertad. Si no confluyen las tres, se supone que ni siquiera una medida de coerción se debería poner. Ahora, cuando tú ves luego lo que se refiere y entonces, ¿qué es lo que ha fallado? fallado? Los jueces. ¿Qué es lo que ha fallado? Lo que ha fallado es un sistema que se ha acostumbrado, que no ha entendido desde el 2004 para acá con el Código Procesal Penal, que la cultura del tránquenlo tenemos que superarla. Eso es lo que ocurre. Y entonces tenemos esa situación. Cuando yo era fiscal, yo escuché una frase que la aprendí y no se me ha olvidado nunca. Y es la siguiente. Los jueces tienen o tenían en ese momento la concepción de que a nadie critican por trancar, critican por soltar. Entonces, hay una presión social y ya en este caso no se han dado las filtraciones de los primeros casos, pero cuando tú filtras documentos, interrogatorios y vas condicionando a la opinión pública y programas y medios de comunicación se hacen eco de esto, ¿qué tú crees que le pasa a ese juez, que es un ser humano como tú y como yo, que tiene familia, que tiene vecinos, que tiene amigos? Siente la presión. Siente la presión social. Entonces ya deja de ser un juzgador imparcial y piensa en función subjetiva, de una manera subjetiva. Ahora, proceden 18 meses de prisión preventiva para 3 personas, o para, en este caso, ellos 3, que son los más visibles, para gente que no te representa un peligro de fuga. Han salido del país varias veces y han regresado sin ningún inconveniente. No representan un peligro para la sociedad, porque esto tampoco se trata de un crimen de sangre. No representan ningún peligro para ningún obstáculo para la investigación. Investigación que, como tú decías hace un rato, Cavada, tiene 2 años y pico haciéndose. Entonces, tú quieres 18 meses más para una investigación que tú llevas 2 años y pico. Entonces, tu investigación, que se supone que el plazo máximo de la investigación es X, ahora tú lo quieres multiplicar porque es parte de tu guión para las masas. Que se declare el caso como un caso complejo, no hay ningún problema, pero eso no significa que tú tengas que privar de libertad a un grupo de personas que no representan nada, ninguno de los supuestos en los que se impone una prisión preventiva, y menos una prisión preventiva que en ese caso viene a ser prácticamente una condena anticipada. Así es. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, tengo entendido que ya después de fijar su posición
a inicios de esta semana, el lunes, en la reunión del comité político, bueno, que ha habido una convocatoria, y tú lo podrás confirmar o no, del comité central para el próximo domingo. Sí, pero eso estaba ya de forma previa porque es una reunión para la selección del método que vamos a utilizar para los candidatos. Ahora bien, al suceder todo esto, pues en esa reunión se van a dar una serie de directrices sobre las acciones que vamos a llevar a cabo, porque no nos vamos a quedar de brazos cruzados. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya esto ha trascendido, vuelvo y digo, lo legal y se ha vuelto político. El presidente Luis Abinader, con ese ministerio público que le pertenece a él, se ha propuesto destruir al PLD, al sistema de partidos. ¿Y qué ocurre con esto, Roberto? Hay que tener mucho cuidado, Miralba. Este es un gobierno, esta es una administración que es alérgica a las críticas. Tiene una epidermis como de un niño de 2 meses. Todo le pica, no se le puede criticar nada, y por esa razón tienen un proceso de ataques en contra de todo aquel que opina distinto a ellos. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando destruyan el sistema de partidos políticos, si se le permite, ¿qué viene luego? ¿Qué viene después? El atentado contra las otras patas de la democracia dominicana, como son los medios de comunicación, la sociedad civil, entre otros. Entonces, por eso es importante estar atentos, porque atentar o tratar de destruir uno de los partidos del sistema a través de la judicialización de la política es lo que llevó a Perú, a Ecuador y a Paraguay y a Brasil a los despeñaderos que los llevó. Perú todavía no se recupera y esa es una economía que sigue estancada. ¿Quién es finalmente el afectado? La sociedad peruana. Entonces tenemos que vernos en estos espejos para que se tomen las medidas del lugar, y gente que tiene un afán de vedetismo y de protagonismo exacerbado, queriendo tratar de ser los paladines de la justicia. Usted lo puede ser, pero bájele 2 al show, bájele 2 al circo. ¿Esta es cuál? La quinta versión, la quinta temporada del circo. Ojo, no nos oponemos a que se investigue a todo aquel que deba ser investigado. No nos oponemos a que se procese a todo aquel que deba ser procesado, pero como manda la norma, como manda la ley, sin abusos, sin atropellos, sin juicios previos y sin condenas previas. Porque como la misma procuradora lo ha dicho, la presunción de inocencia, que es un principio fundamental, no lo destruye en 2.120 páginas, sino una sentencia de un tribunal en grado firme. Ahora, decías que el partido va a seguir enfrentando y defendiendo a sus militantes, a estas personas que están hoy detenidas, la honra del partido. Creo que tendrán que trabajar muy fuerte, sobre todo para hacer valer la historia del partido, y que por investigaciones que hay y procesos que hay abiertos no se generalice y se socialmente, quiero decir, se desvalorice el partido. Sí, oye, ¿por qué, Cavada? Porque cuando tú ves todos los documentos, incluyendo la orden de allanamiento, dice, para financiar la campaña política del Partido de la Liberación Dominicana, y con este hecho incurrir en el lavado de activos y el financiamiento ilícito de la campaña. Yo reto a la PEPCAR a que me demuestre que el PLD haya recibido como partido 1 centavo de lo que ellos dicen que se distrae.